Bien, chicos. Esta fue la última parte donde nos quedamos en la clase anterior. Entonces, hasta aquí logramos llegar. Ahora, ¿cómo es que vamos a resolver este problema a partir de aquí? Bueno, lo que queremos nosotros es crear una relación entre alfa y beta que nos diga cómo tenemos que seleccionar alfa y beta para que se cumplan las condiciones que pues se nos imponen en este inciso que estábamos viendo en la clase anterior. Así que hasta aquí lo habíamos llegado y hasta acá pues tenemos un muy buen avance. A partir de este punto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay varias maneras de verlo, pero vamos a tratar de resolver para una de estas variables o de estos parámetros. Eh, por ejemplo, podemos tratar de resolver esto para alfa. Entonces, si tratamos de resolver esto para alfa, ¿qué va a suceder? Bueno, sucede lo siguiente, tenemos la siguiente expresión. Tenemos alfa cuadrado por beta cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos alfa cuadrado por beta cuadrado más 8 alfa beta, más 8 veces alfa por beta. Y luego tenemos más 4 menos 4 alfa al cuadrado menos beta al cuadrado igual a 0. Entonces tenemos esto. Bueno, justamente esto. Alfa cuadrado, beta al cuadrado, alfa beta, 4 alfa cuadrado, beta al cuadrado. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podemos resolver para una de estas variables. ¿Para cuál? Bueno, para la que nosotros decidamos. Por ejemplo, podríamos seleccionar alfa cuadrado, entonces, para alfa. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos agrupar acá de la siguiente manera. Entonces nos quedaría aquí, por ejemplo, me quedaría, bueno, quiero agrupar en uno solo los que tienen al término alfa cuadrado. Entonces puedo ver dos aquí. Puedo ver este, que es beta cuadrado, y puedo ver este menos 4 también, que tiene a alfa, tiene alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces venimos y acá voy a colocar menos 4 y de factor común tienen a alfa cuadrado. Ahora, luego vamos a ver que aquí tenemos, bueno, teníamos esto, ¿verdad? Tenemos alfa cuadrado, luego tenemos más 8 alfa por beta más 4 menos beta al cuadrado igual a 0. Ahora, queremos resolver para alfa. Entonces, veamos que estamos considerando entonces que alfa va a ser, pues, en este caso, la variable. ¿Qué pasaría con lo demás? Lo demás pasaría a ser nuestros coeficientes. Por ejemplo, este de acá sería mi coeficiente A. Bueno, aquí pues puedo cambiar de posición para que me quede un solo mi coeficiente B. Entonces, 2 beta por alfa, como el producto es conmutativo, puedo hacer eso sin ningún problema, cambiarlos de posición. Y este sería B. Y este sería como el término independiente, el que no depende de alfa. Entonces ahí lo tenemos. Este sería C. ¿Por qué estamos identificando esto? Bueno, porque vamos a usar la fórmula cuadrática. Sería que alfa es igual a menos B, que en este caso sería menos 8 beta, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que sería 8 beta al cuadrado, menos 4AC, sería 4. A es beta al cuadrado menos 4 por C, que C es 4 menos beta al cuadrado. Y por ahí vamos viendo que nos va a quedar, bueno,
una fórmula ahí. Esta pues la podemos calcular, ¿cierto? Es la fórmula cuadrática y aquí pues ya es una cuestión más que todo algebraica de multiplicar ahí, distribuir y eso es lo que hay que hacer. Esto dividido sobre 2 veces A. Entonces, ¿quién es A? Pues ya los tenemos identificados ahí, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos quién es A. Entonces aquí iría 2 veces A. Ahora, ¿qué restricción en este caso habría sobre beta? Recordemos que en el denominador, en este caso, no se puede hacer cero. Entonces, para esta parte tendría que haber la restricción de que beta es distinto de más o menos 2. ¿Por qué? Porque cuando beta valga 2 o menos 2, vemos que este denominador se me va a hacer cero, cosa que indeterminaría esta expresión. Entonces, la restricción que tenemos sobre beta es esta. Esto de aquí, pues lo podemos desarrollar, podemos ver que podemos factorizar aquí el 4, por ejemplo. Podemos acá ver que, bueno, aquí si distribuimos este menos, acá pues nos va a quedar este término elevado al cuadrado. Entonces, acá se vuelve un término bien inmenso, pero hasta aquí lo voy a dejar por el momento. Ya tienen la idea de cómo es que es la relación que hay entre alfa y beta. De este modo vamos a ver que esta sería la relación que se tendría que cumplir, siendo así entonces que la solución para el inciso C sería que, bueno, alfa no tendría ninguna restricción, bueno, perdón, beta no tendría ninguna restricción, exceptuando que beta fuese distinto de más o menos 2, pero de ahí alfa va a depender de beta. Entonces, alfa, el valor que va a tomar alfa va a depender de los valores de beta. Vemos que entonces beta va a tomar cualquier valor que querramos menos estos dos, porque hacen cero el denominador, o sea, hacen cero esta expresión. Así que ya tenemos prácticamente cuál es la relación o cuáles son los valores que van a cumplir para el inciso C. Estos serían pues los valores. Alfa igual a esto y beta distinto de más o menos 2. Este sería nuestro conjunto de soluciones. Entonces el conjunto de soluciones sería este para alfa y beta. De ese modo, pues ya tenemos cubierto el inciso C. El inciso D se hará de forma similar. Entonces ya con esto pues tenemos esta parte cubierta que se nos pedía. Para este caso, que el ángulo entre U y V fuese pi medio, pi cuartos, perdón. Entonces, a partir de ahí es que pues nosotros sustituimos tomando en cuenta quién era el ángulo y tomando en cuenta también quiénes eran los vectores u y v, para lo cual pues obtuvimos esta relación. De ahí fuimos desarrollando hasta llegar a esto de aquí y ahora pues lo que hicimos fue simplemente despejar para alfa. Despejamos para alfa mediante la fórmula cuadrática y acá lo podemos decir. eh, lo vamos a escribir aquí para que no se los vaya a olvidar en el caso de que cuando repasen ustedes. Entonces lo voy a escribir por acá. Vamos a decir, despejamos para alfa. También podría ser que hubiésemos elegido despejar para beta. Despejamos para alfa usando la fórmula cuadrática o la fórmula general. Y ahí lo tenemos. De ese modo obtenemos quién es alfa y las restricciones sobre beta. Bueno, y ahora pasaremos a otro ejercicio. Ya tenemos ese cubierto. Entonces ahora vamos a ver, esta es la sección 4.3, la 4.2 en la cual nos encontramos. Ahora en sección 4.2 todavía nos falta hacer ejercicios de la proyección ortogonal. Entonces vamos a ver aquí. Aquí hay algunos que nos piden hacer. Bueno,
como dije, el inciso D se hace análogamente y pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Casi el mismo proceso que hay que seguir, la misma idea es la que nos hace resolver este inciso. Entonces acá vamos a colocar el inciso D. Para este caso se realiza de forma análoga. Entonces, el inciso D se realiza de forma análoga. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente, que es este problema de acá. Ahora nos piden la proyección de U sobre V y nos dan los vectores U y V. Entonces vamos a seleccionar un problema, vamos a realizarlo para ver cómo es que funciona esto de la proyección y vamos a entender gráficamente qué es lo que está pasando. Entonces, cuando hablamos de, bueno, este sería el ejemplo 1, la verdad de la clase. Lo que vimos anteriormente fue la terminación del ejemplo último que vimos en la clase anterior. Entonces, el ejemplo 1 para esta clase sería, bueno, tenemos U igual a, bueno, ahí lo tenemos, U es igual al vector 3i, dice aquí, 3i. Y V es igual al vector, acá lo tenemos, I más J. Entonces tenemos aquí que V es I más J. Entonces tendríamos esto de acá, I más J. ¿Qué se nos pide a continuación? Se nos pide calcule la proyección ortogonal de U sobre V. Entonces, calcule la proyección de U sobre V. Bien, para esto, en la solución necesitamos considerar las fórmulas que se nos dan para resolver estos problemas. Entonces, ¿cómo sería la solución de este problema? Bueno, vámonos a la fórmula, ¿cierto? Que tenemos aquí en el libro. La podemos encontrar en la parte del resumen. Como pueden ver, aquí la proyección ortogonal de U sobre V tiene una fórmula que nosotros estamos observando en este instante, y es que tenemos que el producto punto de U y V será dividido entre el módulo de V elevado al cuadrado o magnitud de V por el vector V. Entonces, esta es la fórmula. Notemos que necesitamos encontrar varias cosas, entre ellas, pues, el producto punto de U y V, la magnitud elevada al cuadrado de V, y el vector V, pues no lo necesitamos encontrar porque aquí ya se nos da. Entonces, lo que necesitamos en realidad solo es estos valores y esto pues ya está dado. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ahora, vamos a ver. Entonces, primero vamos a decir, calculemos el producto punto de U y V. Calculemos producto punto. Entonces, ¿cuál sería el producto punto de U punto V? Bueno, sería, acá tendríamos 3i punto i más j. Ahora, decíamos anteriormente que aquí cuando solo aparece i, significa que el coeficiente del vector j sería 0. Entonces acá lo que tendremos es 3 por 1 más 0 por 1. Ahora esto da igual a 3 por 1 es 3, 0 por 1 es 0, y al final el resultado de esto es igual a 3. Entonces ya tenemos por lo menos el producto punto de U y V. Ahora, después de ello necesitamos la magnitud de V elevado al cuadrado. Entonces, ahora vamos por partes, ¿verdad? Vamos encontrando cada una de las componentes que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué pasa? V, la magnitud de V al cuadrado es igual a, recuerden, la magnitud tiene una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, al elevar al cuadrado, lo que pasa
es que esa raíz cuadrada se cancela, pero vamos a colocarla toda la expresión para que pues no se nos olvide eso, ¿verdad? Entonces aquí sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y vamos a ver aquí, 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, acá la raíz, y recordar que esto de acá está elevado al cuadrado, ¿cierto? Por eso nos dice que aquí es al cuadrado. Entonces, aquí obviamente se va a cancelar estos dos, y me va a quedar que esto es igual a la, bueno, ya que se canceló, esto de acá se me libera de la raíz cuadrada y me queda 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que también es 1. Entonces aquí, esto me da igual a 2. Ah, bien, ya tengo esta otra componente. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, la proyección de U sobre V, la proyección de U sobre V va a ser igual a, bueno, tenemos que es U punto V, ¿cierto? Por la fórmula, no hay que olvidarla, entre la magnitud de V al cuadrado por el vector V. Ahora, esto de acá que es igual, esto sería igual, si vemos aquí, esto es igual, U punto V, ¿cuánto es? U punto V es 3, entonces ahí no hay problema. Ahora, magnitud de U al cuadrado, ¿cuánto es? Magnitud de U al cuadrado es 2, entonces ahí me queda 2, y el vector V, pues, es este que tenemos acá, que es I más J. Ahí tenemos I más J. Bueno, esto sería lo que estaría pasando. Este sería nuestro vector. Acá obviamente podemos distribuirlo si así lo deseamos. Entonces, acá podemos dejarlo así o distribuirlo perfectamente. Se puede distribuir aquí esta componente entre cada uno de estos elementos. Entonces, ya podemos hacer esta distribución sin ningún problema y nos quedaría así, ¿verdad? Entonces, lo podemos dejar así o podemos hacer esta distribución. No hay ningún problema. Ahora, gráficamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Y eso pues es algo que se explica muy bien aquí en el texto. Lo que pasa con la proyección ortogonal es que acá lo explican muy bien, ¿cierto? Miren, pasa que nosotros tenemos dos vectores U y V. Entonces, cuando estoy calculando la proyección ortogonal de U sobre V, es como que esté proyectando este vector aquí en el vector V. En otras palabras, es como que yo tenga aquí, por decir así, una linterna, aquí, como que tengo una linterna y que esté iluminando aquí directamente de manera perpendicular, ¿cierto? Entonces tengo una linterna aquí, estoy iluminando. ¿Y qué pasa? Pasa que la sombra de esto, como estoy con una linterna de forma perpendicular, esto sería como la sombra que genera este vector, ¿cierto? Es como la sombra. Entonces, esto de acá es, pues en este caso, la, la proyección. Este vector que veo acá es la proyección ortogonal, por eso se llama ortogonal, porque miren que forma acá un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, proyección ortogonal de U sobre V. Ah, bien. Entonces, eso es lo que está pasando. Igual aquí, ¿verdad? Igual acá vemos que pasa lo mismo. Es como si yo tuviera aquí un foco iluminando acá y viene y esta linterna está iluminando aquí y la sombra pues se proyecta acá, ¿verdad? Entonces, esta es como la sombra. Vean que esto pues se proyecta aquí la sombra y esto sería la proyección ortogonal de U sobre V. Y aquí pues vemos que depende, ¿verdad? Aquí el ángulo es menor a pi medios y acá el ángulo es mayor a pi medios. Entonces, dependiendo de cuál sea el ángulo que hay entre ambos vectores, lo que va a pasar con la proyección es que va a tomar ya sea la dirección del vector V
o una dirección contraria, dependiendo del ángulo que haya entre ambos, ¿cierto? Si el ángulo es mayor que pi medios, va a tomar una dirección opuesta. Si es menor que pi medios, entonces va a tomar la misma dirección, y eso es lo que está sucediendo. De hecho, aquí se nos dice que se nos da un criterio, se nos dice que si el producto punto de U y V es mayor que cero, entonces tienen la misma dirección. Si es menor que cero, pues tienen direcciones opuestas, y podemos ver pues lo que está sucediendo acá. Entonces esa es la idea que está detrás de esto, ¿verdad? Eso es la proyección ortogonal, es proyectar este vector aquí, en el vector V. Entonces eso es lo que está sucediendo en este caso. Ahora, para ilustrar gráficamente el ejemplo que estamos viendo, ¿qué habría que hacer? Bueno, nos vamos a GeoGebra, por decir algo. Entonces nos vamos a GeoGebra y pues recordemos también cuál es el problema. El problema es este. Entonces venimos, vamos a GeoGebra para poder ver gráficamente qué es lo que pasa, para entender que esto sí tiene su interpretación, ¿cierto? Entonces vamos aquí y vamos a ubicar los vectores U y V primeramente. Entonces lo vamos a ubicar, vamos acá primero el vector U, que es, vamos a ver, el vector U se define como 3 veces I. Entonces para este caso el vector U sería, bueno, iría desde aquí hasta aquí. Entonces ese es el vector U. Vamos a colorearlo, vamos a colocarlo de otro color para que se distinga, para que resalte. Vamos a colocarlo en color rojo, por ejemplo. Es el vector U. Luego, bueno, vamos a verlo mucho más grande también, ¿cierto? Entonces, este es el vector U. Ahora, tenemos el vector U, vamos con el vector V. El vector V, vamos a ver cuál es I más J. Entonces, el vector V tiene, permítanme, va de aquí hacia acá. Bueno, lo vamos a colocar también en otro color para que se distinga. Para que no se confunda, lo vamos a colocar en un color azul. Entonces ahí tenemos vector U, vector V. Ahora, nosotros analíticamente encontramos este vector, que es el vector, pues en este caso, bueno, el vector que es la proyección de U sobre V. Entonces, este es 3 medios del vector V. Entonces, la proyección sería, para este caso, veamos que es 3 medios del vector V, entonces sería 1.5, ¿verdad? Para ambos, así que este vector que vamos a graficar a continuación es la proyección. Permítanme, creo que aquí, un error. Bueno, aquí. Es la proyección de U sobre V. ¿Eso qué significa? Esto significa que si nosotros tuviésemos, pues aquí como un bombillo que ilumina, acá voy a graficar un segmento y lo voy a colocar punteado para que veamos la unión de estos. Entonces este segmento, vamos a ver. Ahí está. Entonces aquí notamos que hay un ángulo en este caso, un ángulo de 90 grados o de pi medios. Y lo que pasa acá es que proyectamos este vector aquí, en el vector V. Entonces, eso es lo que ha sucedido en este caso. Proyectamos el vector U, como que la sombra, ¿verdad? Va a dar aquí sobre el vector V. Entonces, esta sería la proyección. Tiene la misma dirección del vector V, y esto es lo que está sucediendo gráficamente. Es lo que nosotros estamos encontrando. Estamos encontrando como, bien, este es como, si tuviésemos una linterna, como les dije, este es como la sombra que está cubriendo al vector V. O sea, que si tuviésemos una linterna ubicada acá, este es la sombra, ¿verdad? Y es perpendicular, por cierto. Entonces acá, este es un ángulo de 90 grados. Entonces eso es lo que está pasando. Pues ahí vemos gráficamente lo que sucede.
Bueno, ahora vamos con, ya que entendimos qué es lo que pasa gráficamente, vamos con otro problema. Entonces vimos la parte de ahí, entendimos qué es lo que pasa gráficamente. Y aquí en el libro utilizan notaciones como esta, ¿verdad? Usan, pues expresan el vector en su forma entre los vectores i j como combinación de los vectores i j y también usan los vectores columna. Entonces, vamos a trabajar también aquí con los vectores columna para que pues ustedes se familiaricen con ambas notaciones. Entonces vamos a ver, tenemos el vector u con coordenadas 4, 5 aquí. Vamos a hacer esto como nuestro segundo ejemplo. Como pueden ver, es bien sencillo esto, bien fácil de ver. Entonces vamos a ejemplo 2. Este sería nuestro segundo ejemplo. Tendríamos acá que definir entonces u igual, y acá tenemos las coordenadas. Habíamos dicho 4 y 5, si mal no recuerdo. Sí, 4 y 5 para u. Y v, en este caso es 5 y menos 2. Entonces ahora vamos a pedir calcule la proyección ortogonal de u sobre v. Entonces calcule la proyección ortogonal de u sobre v. Ah, bien, eso es lo que se nos pide. Vamos a proceder con la solución. Entonces, ¿cómo solucionaríamos este problema? Bueno, la solución va de la siguiente forma. Como siempre, hay que saber qué es la proyección ortogonal, cuál es la fórmula para poder pues ir calculando las componentes que necesitamos. Ya conocemos cuál es su fórmula y en este caso necesitamos el producto punto de U y V, perdón. Entonces, calculemos el producto punto de U y V para ver qué resultado nos da. Esto es necesario, ¿verdad? Entonces sería U punto V igual a, aquí nos ubicamos, acá sería, vamos a ver, ¿cuáles serían las componentes? Pues sería 4, aquí ubicamos el vector u, punto v, y acá ubicamos el vector v, que es 5 y menos 2. Ahora, esto sería igual a 4 por 5 más 5 por menos 2. Entonces se multiplica así, primero por primero, segundo por segundo, ¿verdad? Luego de esto, lo que pasa es 4 por 5 es 20. Bueno, más por menos es menos. Y 2 por 5 es 10. El resultado final aquí es 10. Ahora, notamos que este valor es mayor que cero. Ahora, según leímos en el libro, cuando el producto punto es mayor que cero, significa que la proyección ortogonal va a tener la misma dirección que v. Ah, bien, eso es lo que significa. Entonces, estamos frente a un nuevo vector que va a tener la misma dirección que v, o sea, va a ir en la misma dirección. Y ahora vamos con, ahora calculemos el módulo de v al cuadrado. Entonces, sería módulo de v elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el módulo de v elevado al cuadrado? Pues ya sabemos que lo que va a pasar acá es que la raíz se va a cancelar. Entonces nos quedaría aquí raíz cuadrada de 5 al cuadrado más aquí menos 2 elevado al cuadrado. Y esta raíz también estaría elevada al cuadrado por este cuadrado que vemos ahí. Entonces esto de acá también estaría elevado al cuadrado. Y acá pues se va a cancelar esta raíz con este exponente. Después de eso, esto nos quedaría 5 al cuadrado es 25 más
2 al cuadrado menos 2 al cuadrado es 4. Y el resultado de esto es igual a 29. Entonces aquí tendríamos 29. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces ya tenemos prácticamente la proyección. Entonces, la proyección ortogonal de U sobre V, proyección de U sobre V, recordar la fórmula, ¿verdad? Que es U punto V y acá dividido sobre la magnitud de V elevado al cuadrado, o sea, aquí magnitud de V elevado al cuadrado, por, en este caso, el vector V. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a este producto punto, ya lo tenemos, que es 10. Esta magnitud también ya tenemos que es 29. Entonces, acá sería 29. Y acá el vector V, pues el vector V es este que estamos viendo acá, que es que coordenadas 5 y menos 2. Ahora tenemos esto aquí y bueno, ya tenemos esto prácticamente. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos distribuir este, este escalar, podemos distribuir entre cada uno de los elementos o componentes del vector. Entonces podemos hacer eso. Puedo hacer esto, puedo distribuir esto entre cada componente sin ningún problema. Entonces sería 10 por 10 sobre 29 por 5 o 10 sobre 29 por menos 2. Entonces lo podemos hacer así. Podemos colocar aquí entonces que esto sería igual a 5 por 10, 50, ¿cierto? Entonces sería 50 sobre 29, aquí la primera componente, y la segunda sería menos 20 sobre 29. 20 sobre 29. Y ahí nos quedaría el siguiente vector, que es, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Entonces lo podríamos dejar hasta aquí o podríamos hacer la distribución. No hay ningún problema. Bueno, entonces esta sería la solución para este problema. Esta es la proyección ortogonal de U sobre V. Ahí lo tenemos. Entonces hay que seguir la fórmula solamente. Bueno, tenemos un problema que ya se ve un poquito más complicado. No significa que lo sea, ¿verdad? Pues tenemos acá uno que incluye a alfa y beta, pues ya son como parámetros, ya no se nos dan los valores. Entonces, puede ser que nos aparezca un problema de este tipo y vamos a ver que realizarlo no es tan complicado. Ahora, vemos que acá nos dan mm, que alfa y beta son números reales positivos, no se nos da ninguna restricción, mientras que acá se nos da otra restricción que alfa mayor que beta. Entonces vamos a hacer uno de estos dos para pues que ustedes puedan hacer los otros. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar en este caso con, bueno, hagamos el 34. Sería U igual a alfa más I, alfa, perdón, alfa por I más beta por J. Entonces, vamos a hacer nuestro siguiente ejemplo. Mira, interesante, ¿verdad? En comparación con los otros. Entonces, vamos a ver ejemplo 3. Sea U igual a alfa I más beta J, V igual a, vamos a ver, I más J. Ahora, aquí voy a pues simplificar algo porque em, no tengo mucho espacio, entonces voy a decir aquí alfa y beta pertenecen a los reales. Así lo voy a hacer para hacerlo más sencillo. Entonces calcule la proyección ortogonal de U sobre V. Entonces vamos con la solución. ¿Cuál sería la solución en este caso? Bueno,
Vamos a ver. Para este caso, pues ya sabemos que hay que calcular el producto punto de U y V. Entonces, como primer paso, vamos a decir, calculemos el producto punto de U y V. Bien, después de hacer esto, vamos a ver que esto es U punto V, es igual a, sería alfa I más beta J, producto punto I más J. Y esto es igual a alfa por 1 más beta por 1. Alfa por 1 es alfa, beta por 1 es beta. Entonces me queda alfa más beta. Ese sería el producto punto. Bueno, ahora calculemos la magnitud de V elevado al cuadrado. Entonces la magnitud de V elevado al cuadrado sería igual a, aquí tendríamos la raíz cuadrada de, sería nuestra primer componente elevada al cuadrado, más nuestra segunda componente también elevada al cuadrado, y esto de acá pues tendríamos que elevarlo al cuadrado. Entonces acá esto de acá lo elevamos al cuadrado y me quedaría, se me cancela aquí, obviamente esa raíz va a desaparecer y acá me queda 1 al cuadrado que es 1 más 1 al cuadrado que también es 1, siendo así que el resultado de esto es 2. Bueno, ya tenemos esto y entonces va a pasar que ya podemos encontrar la proyección ortogonal de U sobre V. La proyección ortogonal de U sobre V va a ser igual, recordemos, es el producto punto de U y V, y también acá en el denominador va la magnitud de V elevada al cuadrado, entonces acá iría magnitud de V elevada al cuadrado por el vector V. Así que esto nos da como resultado U.V, que es alfa más beta, dividido sobre 2 en este caso, que es la magnitud de V elevado al cuadrado, y esto multiplicado por el vector V, que es I más J. Entonces ese sería el resultado. Podemos acá distribuir perfectamente bueno, esta sería como una constante, ¿cierto? Podemos distribuirla sin ningún problema. Entonces acá podríamos distribuir sin ninguna dificultad y ahí nos quedaría. Ya distribuyendo pues esta componente, ¿verdad? Nos quedaría una expresión un poquito más extensa porque veamos que pues habría que distribuir esto, ¿verdad? Entonces podríamos colocarlo, por ejemplo, como no me da el espacio, voy a colocar 2 a la menos 1 aquí, porque esto es 2 a la menos 1 por alfa más beta y más 2 a la menos 1 por alfa más beta J. Y ahí sería esta ya distribuyendo esta expresión, ¿cierto? Ya distribuyendo estos términos. Y ahí me quedaría, bueno, mi proyección ortogonal de U sobre V. Y esa sería la manera. O podemos ver, lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Eso es la clave. Si ustedes manejan la fórmula, ustedes conocen la fórmula, pues no se les va a dificultar. Y para eso lo único que necesitamos es saber cómo se define el producto punto entre dos vectores y además de eso, pues a saber cómo es el módulo, cómo se define el módulo o la magnitud, perdón, la magnitud. Y ya con eso, pues ya está. Entonces eso es lo que necesitamos para resolver estos problemas. Como pueden ver, son sencillos. Ahora, estamos veamos que después del problema 38 ya vemos otros problemas un poquito más, pues, más complicados en algún sentido. Por ejemplo, nos dice acá sea U igual a sub 1i más b sub 1j, v igual a sub 1, a sub 2i más b sub 2j, establezca una condición sobre a1, b1, a2 y b2 que asegure que V y la proyección de U sobre V tengan la misma dirección. Entonces,
Para esta parte, pues, ya se sabe que la condición que necesitamos es que el producto punto de U y V sea mayor que cero. Ya se nota en el libro. Entonces, prácticamente ahí hay que ver cómo podemos establecer esas condiciones sobre, bueno, estas componentes prácticamente. Entonces, vamos en este caso, como no me da mucho el tiempo para copiar tanto, entonces voy a tomar una captura y vamos a ver qué tal, a ver cómo nos queda. Bien, a tomar una captura aquí y vamos a tratar de resolver este problema. Bien. Vamos a ver. Entonces acá voy a tomar una captura de esto y ya. Así nos ahorramos el copiar todo el texto. Entonces esto sería nuestro, bueno, sería la primera captura que hacemos. Entonces esta es la número 1. Bueno, ahora hagamos entonces ese problema. Vamos a irnos aquí y ese sería nuestro siguiente ejemplo. Ese es el ejemplo 4, creo. Vamos a ubicar aquí. Ahí lo tenemos. Sean U igual a A1 más A1i más B1j y V igual a A2i más B2j. Establezco una condición sobre A1, B1, A2 y B2 que asegure que V y la proyección ortogonal de U sobre V tengan la misma dirección. Vamos con la solución. Entonces, vamos a ver aquí. Primero, lo que vamos a hacer es calculemos U.V. Entonces, U.V a que es igual. Tenemos aquí el vector U, que es A sub 1i más B sub 1j. Por otro lado, tenemos el vector V, que es A sub 2i más B sub 2j. Entonces aquí sería producto punto de ambos sería A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2. Entonces tenemos eso de ahí. Después de eso, vamos a ver, tenemos que encontrar la magnitud de V. Ahora calculemos la magnitud de V al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de, en este caso, A sub 2 al cuadrado más B sub 2 al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, pues, lo siguiente. Tendríamos esto al cuadrado. Sabemos que se cancelan esta raíz con este exponente. Me queda que esto es igual a al cuadrado, a sub 2 al cuadrado, más b sub 2 al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la proyección ortogonal de U sobre V es igual a
en este caso sería el producto punto de U y V sobre la magnitud de V al cuadrado. Entonces acá tenemos la magnitud de V elevado al cuadrado por el vector V. Bien, esto sería igual, por lo que hemos encontrado, ¿cierto? Esto sería igual a, pues el producto punto es A1, A sub 2, más B1, B sub 2, y esto sobre, para este caso sería A sub 2 al cuadrado, más B sub 2 al cuadrado, esto por el vector V, que es A sub 2i, más B sub 2j. Entonces acá tenemos A sub 2i más B sub 2j. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que necesitamos para que tengan la misma dirección? O sea, lo que se nos pide acá, con que tengan la misma dirección, es que pues vayan en la misma, o sea, tengan el mismo ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, cuando tenemos la proyección ortogonal, tenemos dos casos, y eso pues lo podemos ver en el libro. Acá gráficamente se nos ilustra muy bien. Me voy a ir a las gráficas de acá que están muy bien hechas. Entonces me voy a ir a estas gráficas y noten que en el caso de estas gráficas, vamos a ver, me pasé un poquito. Aquí tenemos la proyección. Vean que tenemos dos casos. En este caso tienen la misma dirección y en este caso tiene dirección opuesta. Entonces, cuando el ángulo entre los vectores es menor que pi medios, la dirección es la misma. Más bien aquí nos dan unos pequeños consejos, unas pequeñas observaciones y nos dicen que, pues, que el vector v y la proyección de u sobre v tienen la misma dirección si el producto punto de u y v es mayor que cero. Entonces ahí ya tenemos nuestra restricción. Podemos decir acá, observación, observación, y acá lo podemos escribir para que v y la proyección ortogonal, la proyección de u sobre v tengan la misma dirección, debe suceder que el producto punto de u y v sea mayor que cero, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que observar. Entonces el producto punto es este. Así que de ahí, el producto punto de estos dos tiene que ser mayor que cero. A sub 1 por A sub 2 más B sub 1 por B sub 2 tiene que ser mayor que cero. Eso es lo que debe pasar para garantizar pues que tengan la misma dirección. Entonces podemos aquí hacer algún juego, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aquí, entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que nosotros podríamos despejar aquí para alguna de estos parámetros y podríamos decir, bien, esto implica que A sub 1 por A sub 2 tiene que ser mayor que menos B sub 1 por B sub 2. Entonces tiene que suceder eso. Esto de acá, este producto tiene que ser mayor que esto.
Y de ahí podemos despejar, ¿verdad? Haciendo un juego ahí. Entonces, aquí ya tenemos como restricciones. Ya tenemos, entonces el producto de A1 por A sub 2 tiene que ser mayor que el producto negativo, que el producto de B1 por B2 con signo negativo. Entonces, eso es lo que debe suceder en este caso. Y ahí tendríamos o estaríamos imponiendo las restricciones que pues se nos está pidiendo. Entonces, acá estamos imponiendo condiciones sobre A1, A2, B1 y B2. ¿Cuáles son esas? Bueno, que el producto de A1 por A2 sea mayor que menos el producto de B1 por B2. Entonces, ahí esa es una condición que se impone sobre los cuatro parámetros, porque vean, los cuatro se ven involucrados. De hecho, acá todavía podemos incluso hacer lo siguiente, ¿verdad? Podemos hasta despejar para alguno de estos. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podemos decir, bien, entonces esto podríamos escribirlo como puedo despejar para uno, ¿verdad? A1 mayor que, pues en este caso, menos B1 por B2, y para que la desigualdad no se dé vuelta, hay condiciones que tiene que cumplir A2, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces, A1, si queremos que la desigualdad se conserve, A1 mayor que, en este caso, A2 inverso. Vamos a poner acá, menos A2 inverso por B1, B2. Y las condiciones serían para A2 que, en primer lugar, A2 fuese distinto de 0. Y que también A2 fuese mayor que 0. Esas serían las condiciones. ¿Por qué? Porque si A2 es menor que 0, a esta desigualdad se le tiene que dar vuelta. Entonces, aquí podemos ver que de esta ecuación o de esta expresión de acá, de esta desigualdad, nacen todas las posibles pues condiciones que podemos darle a los parámetros. Entonces, ya con esta de acá podemos pues deducir todas las posibles pues condiciones que tendremos que cumplir, ¿cierto? Entonces de ahí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos entonces las condiciones que deben cumplir ambos. Tiene que pasar que acá podemos llegar hasta aquí, ¿verdad? O podemos despejarlo. Entonces podemos decir que A1 por A2 más B1 por B2 tiene que ser mayor que 0, o equivalentemente, esto se puede ver como una forma equivalente, ¿verdad? Esto es equivalente a decir también que para este caso, el producto de A1 por A2 debe ser mayor que el negativo del producto de B1 por B2. Negativo el producto de B1 por B2. Entonces, también eso se puede ver y de ahí se puede despejar. Entonces, hay muchas formas de ver esto. Puede ser equivalente a otra expresión acá. Entonces, hay una equivalencia entre esto, ¿cierto? Y prácticamente esto sería todo para este ejercicio. Entonces hay que leer muy bien el texto para poder pues hacer estos ejercicios de una forma pues, más eficiente, ¿cierto? Porque en el texto están las claves para poder resolver cada uno de estos ejercicios. Bueno, chicos, ya nos hemos quedado sin tiempo. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí.